Vamos a ver entonces la solución de este control de lectura del taller. Bien, la primera pregunta dice, la condición que tiene que darse para que un cuerpo flote es que la fuerza de empuje o bollante sea menor que el peso. Entonces la respuesta de eso es falso. ¿Por qué? Porque la fuerza bollante para que un cuerpo flote tiene que ser mayor que el peso. Si la fuerza bollante es menor, realmente el cuerpo, ¿qué va a pasar con el cuerpo? El cuerpo se va a hundir. Entonces esa era la primera pregunta, la respuesta a la primera pregunta. Dice la segunda pregunta. La ecuación de Bernoulli que se utiliza para determinar el teorema de Torricelli es P1 sobre gamma más ρ B1 cuadrado sobre 2G más Z2 es igual a P2 sobre gamma más B2 cuadrado sobre 2 más Z1. Entonces la respuesta es falsa. Realmente la ecuación de Bernoulli tiene esta forma: P1 sobre gamma más Z1 más B1 cuadrado sobre 2 es igual a P2 sobre gamma más Z2 más B2 cuadrado sobre 2. Por lo tanto, la respuesta realmente es una respuesta falsa. Recordar entonces que si para yo obtener la densidad en cualquiera de los miembros acá, entonces debo multiplicar por un peso específico, o sea, como quiera que sea. Entonces fíjense que aquí yo coloqué eliminé la gravedad, eso fue que multipliqué por el peso específico, pero si yo multiplico por el peso específico, de aquí se tiene que ir. O sea, esto fue realmente, esta ecuación no representa la ecuación de Bernoulli. Vamos a la tercera pregunta. ¿Qué dice? El número de Reynolds varía en proporción inversa con la viscosidad cinemática. Entonces, ¿qué pasa? El número de Reynolds es ¿quién? Es la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática. Entonces, si yo paso la viscosidad cinemática a este miembro donde está el número de Reynolds, entonces veo que lo que tengo realmente es un producto. Entonces ustedes saben que dos magnitudes son inversamente proporcionales, entonces cuando forman un producto. Entonces como forman un producto, forman una proporción inversa. Entonces, ¿qué significa? Que la respuesta es verdadera. Vamos entonces a la pregunta número 4. Dice, si la altura de un fluido en un depósito 1 es 4 veces mayor que la de un depósito 2, o sea, me están diciendo aquí que la altura de un depósito, del primer depósito, es 4 veces mayor que la altura del depósito 2. Entonces dice, la velocidad del chorro en el depósito 1 es 4 veces mayor que la velocidad del chorro en el depósito 2. Entonces, vamos a ver. La velocidad 1 yo la sé, o sea, por el teorema de Torricelli, que es 2h1e. Y la velocidad 2 es la raíz cuadrada de 2h2g. Entonces, pero me están diciendo que h1 es 4h2. Entonces, si yo divido B1 sobre B2, divido entonces, me queda de este lado 2H1G sobre 2H2. Pero ¿qué pasa? H1 lo sustituye entonces ¿por qué? Por 4H2. Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué da esto? Esto da acá la raíz de 2 H2G se cancela con la raíz de 2H2G y entonces pero me queda la raíz de 4 y la raíz de 4 es 2. Por lo tanto, la velocidad 1 es 2 veces la velocidad 2, no 4 veces. Entonces la respuesta es 1. La respuesta es falsa. Vamos entonces a la pregunta número 5. ¿Qué dice?
Si la altura de un fluido en un depósito 1 es 4 veces mayor que la de un fluido en el depósito 2, la velocidad del chorro del depósito 1 es 2 veces, ahora es 2 veces mayor que la velocidad del chorro en el depósito 2, entonces fíjense que es cierto, con lo que hicimos acá, que demostramos nosotros que la velocidad en el depósito 1 era igual a 2 veces la velocidad del depósito 2. Entonces, con lo que la respuesta ahora sí es verdadera. Pasamos a la pregunta número 6. ¿Qué dice? Dice, a medida que aumenta el diámetro de una tubería, disminuyen las pérdidas de energía. Entonces, solución. Fíjense que la ecuación de Darcy dice que la energía de pérdida no es más que el producto del coeficiente de fricción por la longitud sobre el diámetro por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces, ¿qué pasa? Lo que me están diciendo es a medida que aumenta el diámetro disminuyen las pérdidas, es decir, yo tengo entonces que buscar la relación que existe entre el diámetro y la energía de pérdidas. Entonces fíjense que el diámetro está aquí en el denominador, entonces lo llevo y las pérdidas aquí están en este miembro, están en el numerador. Entonces lo que llevo es que paso el diámetro, lo paso para acá multiplicando y ahí obtengo entonces ¿quién? Obtengo realmente la relación, veo la relación que existe entre HL y D. ¿Es un producto? ¿Es una división? Si es un producto son inversamente proporcionales. Entonces si es una división son directamente proporcionales. Entonces como es un producto significa entonces que a medida en que el diámetro aumenta, disminuyen las pérdidas. Entonces la respuesta es verdadera. Y por eso realmente, señores, que se transmite cuando ustedes vean la casa o INAPA que está construyendo y está colocando tuberías, realmente ustedes ven que las tuberías son de diámetro elevado. Eso es para disminuir las pérdidas. Entonces, tenemos la pregunta número 7. Dice, a medida que aumenta el diámetro de una tubería, el número de Reynolds aumenta. Entonces, yo sé que el número de Reynolds es ¿quién? Es la velocidad, el diámetro por la densidad sobre la viscosidad dinámica, o lo que es lo mismo, la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática. ¿Por qué es esto? Porque la viscosidad dinámica entre la densidad me da la viscosidad cinemática. Entonces, aquí me quieren relacionar a quién? Me quieren relacionar al diámetro con el número de Reynolds. Entonces lo que yo tengo que ver la relación que existe entre el número de Reynolds y el diámetro. Entonces fíjense que si yo despejo, son directamente proporcionales. Son directamente proporcionales, correcto. Fíjate que la relación que tú tienes es un cociente, entonces son directamente proporcionales. Entonces la respuesta es verdadera. Fíjate que ahí lo que te da es un cociente, una división. Entonces, si te da una división, ya esas dos variables son directamente proporcionales. Bien, pasamos entonces a la pregunta número 8. Fíjate, dice, el tiempo de vaciado de un depósito es directamente proporcional con el área del depósito. Entonces, ¿qué pasa? Recuérdense que el área del depósito es S1, el área del orificio es S2. Entonces, ¿a quién yo tengo que relacionar? Tengo que relacionar el tiempo con S1. Entonces, yo paso desde acá, aquí está en el numerador, esa S1, esa área 1, la paso para el otro miembro, para este miembro está multiplicando acá, pasa dividiendo. Entonces, ¿qué relación existe? Existe una relación directa. Fíjate que forman realmente un cociente. Entonces eso significa que es directamente proporcional. Vamos entonces a la pregunta número 9. ¿Qué dice? Dice, la ecuación de la energía es una ecuación que indica tanto la energía agregada o retirada por un medio mecánico, así como la energía de pérdida por fricción de un fluido en movimiento. Respuesta verdadera, esa es la ecuación de la energía. Fíjense que la ecuación de la energía es una ecuación de 9 términos, tiene 3 términos adicionales a la ecuación de Bernoulli. ¿Cuáles son esos términos? La energía que agrega una bomba, que es HA, la energía que retira un medio mecánico, que es una turbina, un motor, y la energía realmente de pérdidas por fricción. ¿Dónde? En los tubos, en las tuberías o en los accesorios. Entonces,
la ecuación de Bernoulli contiene los términos HHR y HR respectivamente, que son lo que yo le acabo de decir. Entonces, perfecto, la respuesta es verdadera. Vamos entonces a la pregunta número 10 que dice, si un cuerpo en el aire pesa 20 kilonewton, o sea, él pesa en el aire, yo lo peso en el aire, pesa 20 kilonewton, y se sumerge en un líquido y se mide de nuevo su peso, o sea, yo lo estoy midiendo en el líquido sumergido y veo entonces que el peso me dice a mí que él pesa 10 newton. Entonces, señores, la fuerza boyante que requiere es 10, es 20. Eso es falso. De antemano eso es falso. ¿Por qué? Porque realmente la fuerza boyante es el peso real menos el peso aparente. Fíjate, 20 menos 10 me da 10. Entonces, realmente la fuerza boyante que está ejerciendo el fluido sobre el cuerpo es de 10. Entonces, la respuesta es falsa. Y por último, que era la pregunta 11, dice, el agua que sale por el orificio, el cual tiene un diámetro de 0.02 metros, si la altura es 1.834 metros, es igual a 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y el peso específico es 9.810 newtons sobre metro cúbico. Determine la velocidad del agua que sale del orificio. Entonces ya, fíjate que yo tengo velocidad, es 2 GH. Entonces eso es sustituir 1.834 metros por 9.81 por 2. Y eso da ¿quién? Eso da cerca de la raíz de 35 y algo, y da 6. Entonces la respuesta es 6. Profesor, una pregunta con respecto a ese último ejercicio. Y ahí está entonces ya toda la